a través de Reporteros MX. 39 años, César, es el número del día de hoy. 39 años. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, mi querido Manuel. Imagínate hablar de 39 años y nos parece poco, ¿no? De acuerdo al daño que... Y me parece que tiene una razón de ser. ¿Por qué no irnos a una cadena perpetua y manejar una sentencia por 39 años cuando la mínima es de 20 años, ¿no? Estamos hablando casi del doble del término aritmético que manejarían ellos. Es el doble de la pena mínima lo que se le ha dado a Genaro García Luna. El doble de la pena mínima. Ha llevado 5 años en prisión. Haciendo sumas con la edad que tiene Genaro García Luna, estaría saliendo a los 95 años de edad. Si le quitamos los 5 años que pasó en prisión, pues estamos hablando, César, que estaría saliendo por ahí de los 90 años. Así es, así es. Por lo mismo, yo sigo pensando, si nosotros analizamos, la realidad es que ya se nota que tuvo que haber existido algún tipo de plática o convenio y alguna situación que a lo mejor la defensa de Genaro García Luna haya podido comentar en su momento con el juez Brian Cogan, el cual se tomó en consideración para que la sentencia fuera por un periodo de 39 años y no cadena perpetua o no 50 años, por poner un ejemplo. Y me parece que esto está abriendo la puerta, Manuel, muy posiblemente a una negociación que tal vez, y yo sigo insistiendo, tal vez lo veremos próximamente como testigo protegido del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, el juicio ya concluye, pero el capítulo, la novela, no. Hoy termina un proceso, pero tú ves que Genaro García Luna, a cambio de reducir o negociar cosas, se convierta en testigo protegido. Es muy probable. Mira, me parece que él no llegó en este momento a una negociación porque sabemos que realmente son mafias y estas mafias son mafias sexenales. Y hay que recordar algo, Manuel. Es imposible, ¿no? Nada más quedarnos en el hecho de que Genaro García Luna fue condenado. Me parece que se condenó también a los gobiernos panistas de Vicente Fox y en específico el de Felipe Calderón. Él fue el encargado de la AFI en el sexenio de Vicente Fox y él fue el encargado de toda la seguridad pública en este país con Felipe Calderón. Me parece que también pasarán a la historia por ese hecho y me parece que también ahora sí le podremos reclamar directamente a Felipe Calderón el hecho de saber, él dijo públicamente que si se encontraba culpable a Genaro García Luna y se le sentenciaba, él aceptaría la responsabilidad que le corresponde. Me parece que tenemos que exigirle esa disculpa pública y me parece también que incluso tendría que ser investigado, ¿no? La única información de alto nivel que podría entregar un personaje de la categoría de García Luna, pues no es de un tiro para abajo, es de un tiro para arriba. Y jerárquicamente, en la estructura del poder, lo único que había por arriba de Genaro García Luna era Felipe Calderón. Sí, pero recordemos que Genaro García Luna trabajó en cuestiones de seguridad desde los tiempos de Carlos Hernández de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox y obviamente con Felipe Calderón, pero él incluso todavía tuvo nexos y contratos con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hasta ahí es donde alcanzaría. Curiosamente lo han tratado de utilizar con el hecho de querer manejar una carta que él le envía al juez Brian Cogan, en la cual solicita clemencia y señala que en teoría el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es quien miente al mandar informes cuando a él fue investigado por los delitos que cometió del año 2001 al año 2012, sin tener absolutamente nada que ver con este sexenio. Pero parecería que él apostó a que políticamente por ahí algunos intereses de la oposición, que hoy por cierto se están peleando, vemos a un Marco Cortés que sale a exigirle y a pedirle cuentas y una disculpa a Felipe Calderón, cuando me parece increíble no reconocer que Marco Cortés representa ese mismo gobierno panista de Felipe Calderón, ¿no? Ahorita va a iniciar la carnicería política, me gustaría saber tu opinión en ese sentido, pero antes de ello me gustaría ir por partes. Pa' pronto,
el traje, su solicitud de ir como civil, no como uniforme naranja, ni de reo, ni dedicarle unas palabras al juez Brian Cogan, nada de eso, ni sus 2 cartas, al final tuvo un efecto considerable para minorizar su sentencia, César. No, me parece que sí lo tuvo, Manuel, tan es así que... ¿Sí? No, a ver, yo lo que tengo entendido es que él utilizó ese traje como una cábala para que no le correspondiera una sentencia condenatoria, o sea, una sentencia que fuera de por vida, ¿no? Una cadena perpetua. Yo lo que tengo entendido es que fue una cábala y por eso solicitó tener ese tipo de vestimenta en específico. Recuerda que él es una persona que utiliza mucho las creencias o las cábalas respecto a su vida cotidiana, a la vida política e incluso el trabajo que realizaba, ¿no? Al grado de que se le ligaba también incluso con algún tipo de rituales, ¿no? Pues a lo mejor como de brujería o de magia negra, mismos que a lo mejor no son muy comentados, pero que son conocidos dentro del ambiente de la seguridad pública y en el ambiente político. Me parece que le termina funcionando, Manuel, porque estaba cantado que él debió haber sido sentenciado a cadena perpetua. Si el antecedente más próximo que tenemos es el de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán, me parecía que si teníamos el mismo juez, el mismo tipo de acusaciones, con la agravante de haber sido funcionario público, yo esperaba que hubiera sido una sentencia de por vida. César Gutiérrez, veo el chat está revolucionado, más de 41,000 mexicanos están conectados aquí en Sin Máscaras y en Reporteros MX, escuchando tu preciso análisis, y muchos dicen es muy poco, otros dicen es justo. Desde tu opinión como abogado, ¿la sentencia tal cual a ti como fiscal te dejaría satisfecho? Por supuesto que me dejaría satisfecho. Yo hubiera querido, ¿no? Para fines reales, una cadena perpetua, pero la realidad es que por la edad que tiene Genaro García Luna y por el número de años que obviamente se le sentenció, para fines prácticos es una cadena perpetua. Entonces, por supuesto que yo me quedaría satisfecho si fuera fiscal por la simple y sencilla razón de que se demostró que este personaje no solo cometió los delitos que cometió, sino que además lo hizo con agravantes. Por lo mismo no se le dio una condena mínima, sino que se le dio el doble del mínimo que existía para poderlo haber acusado. César Gutiérrez también se encuentra dentro del estrado, estamos a la expectativa de que en cualquier momento salga la familia García Luna. Hay mexicanos en este momento a las afueras de la corte de Brooklyn. Me dicen que se escucha medio mal. Preguntarte, ¿qué crees que es lo que suceda con Linda Cristina Pereira Gálvez? Pues me parece que la veremos como hasta ahorita, con un bajo perfil, como esposa de quien fue el secretario de Seguridad Pública Federal de este país y acusado de ser un narcotraficante, ahora sí ya no solo encontrado culpable, sino sentenciado. Y me parece que en México no pasará nada, porque por lo menos las carpetas de investigación que nosotros teníamos conocimiento que había en contra de ellas, pues simple y sencillamente no ha pasado nada. Y es desafortunado porque hoy en la mañana me preguntaban en otro medio de comunicación que qué hubiera pasado si a García Luna lo hubieran juzgado en México. Les digo, lamentablemente, con los antecedentes que generado, ¿no? Y si bien es cierto que son hechos que no suceden, pues la pregunta también es si desde el 2019 se inició una carpeta de investigación por los mismos delitos que en Estados Unidos por parte de la Fiscalía General de la República, hasta el día de hoy no hemos sabido qué ha sucedido. Entonces, pues me parece que la respuesta es muy clara, ¿no? La veremos que seguirá manejándose con un bajo perfil y me parece que incluso será intocada por las autoridades, porque en Estados Unidos ya vimos que no se le va a investigar ni se le va a tocar, que a lo mejor fue un convenio que por ahí se haya podido llegar o un acuerdo con la defensa de García Luna y con el mismo García Luna, pero en México tenemos la certeza de que no pasa nada. César, primero que me confirme producción si ya estamos bien de audio, así de rapidito tengo un mensaje sí o no. Sí, muy bien, perfecto. César Gutiérrez, sobre el tema de la demanda en el estado de Florida, a ver, tengo entendido, tú me corregirás, integrantes de la familia García Luna, la propia Linda Cristina, en jurisdicción mexicana, es una prófuga de la justicia, ¿correcto? Es que hasta donde nosotros tenemos entendido,
Recordemos que a ella la Unidad de Inteligencia Financiera había solicitado que se inmovilizaran las cuentas que estaban a su nombre, pero hay que recordar que se le concedió un amparo para que se quitara esa inmovilización de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo último que nosotros conocemos por parte de la Fiscalía General de la República no es ni siquiera que exista una orden de aprehensión en su contra, porque de haber sido así, pues se hubiera solicitado por medio de Interpol que el día de hoy fuera detenida. Y yo lo que tengo un conocimiento es que no existe como tal una orden de aprehensión en su contra. Una vez sentenciado, García Luna, ¿qué corresponde al Estado mexicano? Porque luego se da mucho de que cuando sentencian, enjuician a alguien en el extranjero, pierden órdenes de aprehensión acá, que hacen cosas que para la ciudadanía resultan inentendibles. César, aquí el Estado mexicano mejor ya ni se mete, sentenciado y a como se pudo. No, yo creo que el Estado mexicano forzosamente tendría que solicitar una orden de aprehensión porque existen todas las pruebas, ¿no?, para demostrar que él cometió delitos en territorio nacional. Porque, insisto, mi querido Manuel, yo sigo pensando que esta sentencia es el primer paso para que el día de mañana, muy posiblemente, Genaro García Luna termine negociando un acuerdo en donde se convierta en testigo protegido. Y te voy a decir por qué. Genaro García Luna no solo tiene información de políticos, de marinos, de militares, sino también de empresarios. ¿Te imaginas cuántos periodistas no estuvieron también bajo la nómina? Y no solo en México, también ligados a Estados Unidos y a algunos otros países. Me parece que la importancia de la información de gran calado que él tiene, sabrá utilizarla y negociar en su momento. ¿Por qué? ¿Te imaginas cuántos políticos hay que tienen aspiraciones el día de mañana? ¿Tú crees que como es de perverso el gobierno de los Estados Unidos no sería capaz de utilizar esa información para el día de mañana tratar de negociar con quien pudiese ser algún político de oposición o incluso hasta del partido oficial candidato a algo? Me parece que por ahí podría darse esta situación. ¿Por qué? Porque es claro que lo que van a buscar es decir que el problema que se tiene de drogas en los Estados Unidos no es generado por el gran consumo que existe en los Estados Unidos, sino por los grupos criminales colombianos, sudamericanos y en específico por la con la complicidad del gobierno mexicano. Y si bien es cierto, en este caso no podrían acusarlos, sí podrían decir que en el pasado sí se llevó a cabo, ¿no? Entonces me parece que por ahí va el tema. Correcto. César, me gustaría pasar ahora al plano político. Me gustaría reproducir contigo y para la audiencia 2 videos de 2 líderes partidistas a nivel nacional. Se trata de Alejandro Moreno Cárdenas y se trata de Marco Cortés. Ambos senadores de la República ya fijaron posicionamientos respecto a Genaro García Luna. No me sorprende tanto el de Marco, pero el de Alito me parece que es una joya y es lo que te decía aquí, que inicia el tema de la carnicería política, los deslindes, los cercenamientos, los desconocimientos. Habrá muchos Pedros hoy de la política que no reconozcan a los que veían como Jesús. Vamos a ver, escuchar, por ejemplo, el caso del dirigente del PRI, Moreno Cárdenas. Inteligente, integral, que resolviera ese tema de fondo. Yo creo que habrá una resolución y bueno, pues eso lo decidirá un juez en otro país donde está siendo juzgado y bueno, pues se atenderá la resolución que ellos den. Nosotros hablamos por lo que ocurre hoy en el país y bueno, pues García Luna trabajó en un gobierno panista y yo creo que eso pues habrá de resolverlo Acción Nacional. Hoy Sinaloa está envuelto en la violencia, senador, y parece que antes pedían que renunciara al gobernador, desaparición de poder, pero parece que hoy no pasa nada. Mira, yo te diría que es no solo lamentable, es muy complicado que en estos días, llevamos poco más de 1000 asesinatos en estos últimos días, el fin de semana pasado más de 250 homicidios, y yo creo que es la oportunidad que se puede tener con este nuevo gobierno después de la estrategia de seguridad que se presentó basada en 5 ejes, que les diría... Es lo que dice Alejandro Moreno. Lo que no menciona de esos casi 1000 homicidios es que casi la mitad ocurren en el estado de Guanajuato, gobernado por Acción Nacional. Bueno, pues ya inició la época de los navajazos. En el caso de Alito, me gustaría analizar caso por caso. En el caso de Alito Moreno dice, pues ese es del PAN. Oiga, como si no hubiera elecciones el próximo año en algunos estados y necesitaran de alianzas electorales, deja tú para ganar.
sino para que no pierdan el registro en compañía y colusión del PAN, César. Mira, me parece que los trofeos políticos son importantes y a lo mejor dentro de su análisis y para tratar de sobrevivir como partido político se han dado cuenta que a lo mejor les conviene más ir solos. El problema es que yendo solos tienen la posibilidad de desaparecer como partido político. Entonces, ¿qué es lo que van a empezar a hacer? Pues empezar a recriminarle, por ejemplo, a los panistas lo que sucedió en su momento, porque nadie puede negar que Genaro García Luna, hasta el mismo Javier Lozano lo dice, él fue un secretario de Seguridad Pública de 2 gobiernos panistas y que en específico en el de Felipe Calderón no puede salir a negarlo, no puede ser cobarde. Bueno, pues para que veas cómo es la política, mi querido Manuel, ahora sí que sálvese quien pueda. Y si algo hemos conocido de Alito Moreno es que es un perverso, ¿no? Y que él siempre con la perversión que tiene va a tratar de sacar beneficio en cualquier tema. Y este tema, pues obviamente le cayó a él como anillo al dedo para poder irse en contra de los panistas. ¿Por qué? Porque me parece que no van a repetir esa alianza política porque se dieron cuenta que fue completamente desastrosa. Hay varios reporteros que están saliendo. En el juzgado no pueden entrar con celulares, evidentemente, y tienen que hacerlo a la antigua, sus anotaciones, lápiz y papel. Ya van saliendo algunos reporteros de La Fuente y escriben las palabras, transcriben las palabras del juez Brian Cogan, que me gustaría compartírtelas a ti y al auditorio. Dice Cogan a García Luna, cito, usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante. Usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo. Palabras de Cogan a García Luna, César. Bueno, me parece más que obvio. Por eso te digo que me sorprendió el hecho de que la sentencia no fuera la misma que la del Chapo Guzmán, cuando a mi consideración incluso aquí se encuentra agravado los delitos, porque como quieras verlo, Manuel, por lo menos Joaquín Guzmán lo era, no traicionó. Él era un narcotraficante, él era un delincuente y abiertamente era conocido como un delincuente. En el caso de García Luna, se supone que él estaba para proteger a los mexicanos de los criminales y no terminarse aliando con los criminales y convertirse en un líder criminal para sacar beneficios económicos. ¿Qué tanto puede cambiar el juicio del Mayo Zambada, César, a esta situación? Porque obviamente todos quieren al pez gordo llamado Felipe Calderón y apenas va a iniciar el proceso del Mayo Zambada. ¿Qué tanto puede reconfigurar y mover el tablero el tema de políticos y criminales siendo enjuiciados en Estados Unidos? Bueno, me parece que ha estado cambiando el juego, ¿no? Porque en México aquí la impunidad hubiera seguido dando para más. Cuando hubiéramos visto nosotros en México, a lo mejor que se sentenciara a Joaquín Guzmán lo era, pues si se les peló 2 veces, imagínate, mi querido Manuel, que yo incluso sigo pensando que eso del túnel que hicieron abajo del Cefreso número 1 es una farsa, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Yo creo que lo dejaron salir por la puerta como la primera vez, ¿no? Pero me parece que sí reconfigura un poco, porque incluso también es una forma de presión por parte del gobierno de los Estados Unidos para que los narcotraficantes traten de buscar una alianza con ellos. Pero ¿cuál es la intención de buscar una alianza? No es para frenar el tráfico de drogas, sino para controlarlo y también para controlar la narrativa. Me parece que eso es importante, porque ya lo pudimos ver. Con la detención del Mayo Zambada, lo único que nosotros pudimos checar es que se iniciara pues realmente una lucha interna que termina afectando a la sociedad civil en el estado de Sinaloa y que vemos que ha cambiado, incluso ya ha movido el tablero de lo que es la hegemonía de los grupos criminales, no solo en México, sino a nivel nacional y en gran parte de algunos territorios a nivel mundial. Te estoy agradeciendo cada minuto de tu tiempo, de los minutos tan valiosos que nos estás dando, querido César, en esta... No te preocupes, incluso estoy aquí en mi alma mater, vine porque ya estoy recopilando toda la información porque cumplimos perfectamente con los requisitos para registrarnos como ministro. Obviamente hay algunos estudiantes como yo cuando era joven que están gritando, echando relajo, y bueno, pues lo entiendo porque yo he sido un maestro de varios de ellos en algunas ocasiones. Entonces, como me ven que estoy haciendo una entrevista, pues obviamente como hay confianza empiezan, no tienes idea de lo que tengo que aguantar aquí enfrente en las caras que hacen y que dicen, ¿no? Pero bueno, ya sabes, mi querido Manuel, aquí estamos.
No te preocupes, querido César. Si quieres, ahorita me hablas de eso porque ya quedó aprobada la convocatoria del Senado de la República. Te decía que ahora me gustaría que analizáramos el caso de Marco Cortés, porque Marco Cortés se lo preguntan en el Senado de la República y da una explicación cantinflesca. Vamos a ver, escuchar. Nosotros lo que hemos dicho es, no queremos que se presenten más Garcías Lunas en nuestro país. Nosotros queremos que quien la haya hecho la pague, sea del gobierno que sea, y que además caiga sobre de él todo el peso de la ley y que la sentencia sea tan grave como los hechos que cometió. Y nosotros lo que lamentamos, y mucho, es que esta detención y esta sanción haya tenido que ser en los Estados Unidos y no en nuestro país. Y por ello es que insistimos en que se tipifique el narcoterrorismo para que ya entre autoridad y criminal no se estén encubriendo, que no se estén protegiendo, que no haya complicidad, porque en el momento que haya una real colaboración internacional, en ese momento rompes la cadena de la corrupción y de la complicidad de la que sin duda García Luna fue parte. Por ello es que el día de hoy va a ser sancionado. ¿Tiene alguna vela en este asunto el expresidente Calderón Hinojosa? Él tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera, y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, por qué no se enteró. Porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno. Déjame hacerte esta pregunta final, César Gutiérrez Priego. Resulta, porque te digo, el timing y el karma político pocas veces se acomoda. ¿Quién ha sido el más reciente aspirante autodestapado, aspirante a ministro de la Suprema Corte, que fue compañero de Genaro García Luna, fue secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, defendió a Genaro García Luna cuando compareció en la Cámara de Diputados como diputado federal? ¿Quién fue? Roberto Gil Suart. Y Roberto Gil Suart en estos momentos quiere aspirar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tú has levantado la mano previamente, pero también has dicho, no en mi guardia. También has hecho un contraste con Gil Suart de tal manera que pues ha logrado hacer, digamos, una especie de rivalidad, de contraste en redes sociales, porque ahora resulta que vamos a tener también narcoministros, vamos a tener aspirantes a ministros relacionados con narcotraficantes como Roberto Gil Suart, César. Mira, me parece que Roberto tiene que ser muy claro y explicar, ¿no? Porque él es el secretario particular de Felipe Calderón. Eso no lo podemos olvidar. Y él tiene que pagar las consecuencias de sus actos. O él tampoco sabía que Genaro García Luna estaba ligado con narcotraficantes, con grupos criminales. Digo, si la misma Roberta Jacobson, que fue embajadora de los Estados Unidos en México, lo dijo públicamente en una entrevista a un medio de comunicación, es ilógico que Roberto Gil no lo supiera. Pero esto es para que veas que incluso hay pleitos internos dentro del panismo. Es de las pocas veces que he escuchado a Marco Cortés ser congruente. ¿Por qué? Es ilógico que el presidente de la República trate de deslindarse y decir que él no tenía conocimiento de lo que hacía su secretario de Seguridad, que además se convirtió en el hombre más poderoso en ese sexenio en el país, ¿no? Hacía y deshacía y él ordenaba, y lo que él decía se hacía como él ordenaba. Entonces me parece, pues, la muestra más clara de que entre los mismos panistas traen un pleito fuerte, y que por primera vez coincido con Marco Cortés en hacer un señalamiento. ¿Por qué no sale Felipe Calderón a explicarnos y a decirnos por qué permitió que Genaro García Luna formara parte de un grupo criminal y simulara una guerra supuestamente para
luchar en contra de grupos de narcotraficantes y resulta que él era uno de esos narcotraficantes, ¿no? Entonces es de las pocas veces, mi querido Manuel, que estoy de acuerdo con Marco Cortés, y yo le preguntaría a Roberto Gil, ya que vamos a ser los dos primeros que nos vamos a ir a registrar como candidatos a ministros. Oye, mi querido Roberto, ¿por qué no nos explicas qué pasó? ¿Tú tampoco te enteraste? O si te enteraste, ¿por qué no lo denunciaste, no? César Gutiérrez Priego, ya salió la convocatoria, ya conoces los requisitos, me imagino que estás en tu universidad para solicitar tu constancia académica, que es parte de lo que pide el Senado. Es correcto, mi querido Manuel. Cumplimos con todos los requisitos y obviamente estamos haciendo los trámites necesarios para tener la información, y en cuanto tengamos la oportunidad, el primer día, en el primer minuto, estaremos ahí. No vaya a ser que Roberto Gil nos gane, ¿no?, para ir a entregar la documentación y, por supuesto, anotarnos como candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solamente para dejar constancia, ¿cuánto es tu promedio? Tengo un promedio de 9.6. La verdad es que fui medio burro en la escuela. No, mejor que mi 8.9. Muchas gracias, César Gutiérrez Priego, aspirante a ministro de la Suprema Corte, abogado. Te agradezco mucho, te deseo lo mejor y estamos en contacto. Al contrario, Manuel, te mando un abrazo y saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Dice Poncho Gutiérrez que es todavía mejor que su 7.3. Dile a Poncho que no se preocupe, los Gutiérrez nos podemos dar ciertos lujos. Dile que lo sumamos, mi 9.6, 7.3, y con eso ya no tenemos ningún problema. Fuerte abrazo, ministro, cuídate mucho. Estamos en Igualmente, contacto. Mi querido Manuel, hasta luego.